Buenas tardes, hermanos. Qué bueno que están aquí todos. Hoy vamos a tratar una pregunta que es de controversia. Yo creo que para todos nosotros, porque estamos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero bueno, la pregunta es: ¿qué significa que no debemos amar al mundo? Ok, y pues quisiera que alguien me ayudara con la oración. Bueno, Julio, ¿se anima? Vamos a orar. Bendito Dios del cielo y de la tierra, le agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, para reunirnos y, Señor, seguir estudiando su palabra. Esta tarde le pedimos, por favor, Señor, que sea con nosotros, que nos perdone, Señor, por nuestros pecados, que nos limpie la sangre de Cristo y nos ayude a tener, Señor, comunión con su palabra, que obre los hermanos que nos van a enseñar en esta tarde, que les dé la sabiduría, Señor, les dé el poder, la gracia, para podernos enseñar y, Señor, que nos ayude, Espíritu Santo, nos abra el entendimiento, nos ilumine para poder aprender más de su palabra y poder compartir, Señor, con otros. Gracias le damos, Señor, y le pedimos que se reúna con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Today's topic is very important. Bueno, el tema de hoy es muy importante. Every Christian has a struggle on many topics, but this topic is certainly one of the most important ones. Cada cristiano tiene una lucha en diversas áreas, diversos temas en su vida, pero creo que este tema es uno muy importante. As we move through the study, we're going to see that in 1 John, the apostle says that if we love the world, we do not have the proper love we should have for God. Vamos a ver, a medida que avancemos en el estudio en Primera de Juan, se va a ver bastante, que dice Juan que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Or to put it another way, it is impossible for us as Christians in this process of sanctification and growing. It is impossible for us to know that, have that experience if we love the world. Dicho de otra manera, que es imposible que nosotros lo sepamos. Si estamos en el proceso de santificación, es imposible que lo sepamos bien si estamos amando al mundo. So, let's see what we have here today, but I think you'll see that this is a very important issue. Entonces aquí hay bastante material por el día de hoy. Vamos a verlo y verán ustedes que es un tema bastante importante. Bueno, Lo que vamos a leer parece una contradicción en las escrituras, pero y lo interesante del caso es que las personas leen este tipo de cosas y dicen: ¡Ah! La Biblia se contradice, en vez de investigar de qué estamos tratando, de qué se trata el tema. Creo que somos lo suficiente maduros como para distinguir de qué se trata el tema, de qué amor estamos hablando. Sí, y bueno, ustedes se van a dar cuenta aquí. Okay. Well, that's what we're going to study in the first paragraph. dice, bueno, Primera de Juan 2, 15, 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Sin embargo, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios ama al mundo, pero se supone que nosotros no debemos hacerlo. ¿A qué se debe la aparente contradicción? The key here is apparent contradiction, Y lo clave aquí es donde dice aparente contradicción, not a real
contradiction, just an apparent contradiction. No es que es una contradicción real, sino que parece o es aparente. As we go through the study, we're going to define our terms. What does it mean to talk about the world as the world's system as compared to the world whom God created, whom He loves, and us as believers in A particular? medida que avancemos vamos a ver la diferencia entre el sistema del mundo, que eso, el mundo, bueno, se le llama al mundo, al sistema del mundo, y el otro mundo es el mundo que Dios creó, la gente en sí. Entonces ahí vamos a ver las diferencias. En la Biblia, el término mundo puede referirse a la tierra y al universo físico. Por ejemplo, universo en Hebreo 1:2 y mundo en Juan 13:1. Pero con mayor frecuencia se refiere al sistema humanista que está en desacuerdo con Dios. Continúa. Dice Mateo 18:7: Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mateo 18:7. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15:19. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Primera de Juan 4:5. No sé si es necesario aclarar esto, pero este pasaje me recordó la historia de cuando el pueblo de Israel decide rechazar el gobierno de Dios y poner sobre ellos un rey. Parece que Samuel, no sé si falló un momento o por un momento pensó que lo estaban rechazando a él, y Dios le aclara a Samuel: mira, no te están rechazando a ti. Le dice a Samuel claramente: me están rechazando a mí. Entonces muchas veces pensamos que es personal la cosa, que se siente, ¿no?, como si fuera personal el ataque, el rechazo, pero en realidad es más que eso. Estamos dentro de un asunto un poco más grande, ¿no? El asunto de las cosas de Dios, su reino, su voluntad, y el asunto de mi persona. Yo creo que el rechazo a Dios es más serio que nuestro rechazo, ¿sí? En cuanto a las personas. Se me vino a la mente la historia de Samuel, ¿no? Si estás en el mundo y hablas de las cosas de Dios, te van a rechazar. Aquí tenemos al hermano Julio, por ejemplo. No quiero hablar mucho de alguien aquí, pero él se dedica a evangelizar casa por casa, y él ha visto el rechazo en persona, enfrente, ¿no? Y bueno, pues están rechazando la palabra de Dios, están rechazando a Dios mismo en realidad. Sí. Okay. Cuando la Biblia dice que Dios ama al mundo, se refiere a los seres humanos que viven en él. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Primera Juan 4:9. Y como hijos suyos debemos amar a los demás. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8. Qué buen pasaje, ¿verdad? El que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Para qué te entretienes tanto en los 613 mandamientos? Ama a tu prójimo. Y no me tengo una duda. Cuando dice al sistema humanista, que está de desacuerdo con Dios, ¿qué sistema? Ok. Definamos lo que es el sistema humanista. Hay varias definiciones, entonces para que no haya error
mala representación. Hay personas que piensan que el humanismo es el ayudar al prójimo y ahí no tenemos ningún problema. Pero por lo regular el sistema humanista es aquel que piensa que el hombre es suficiente, que no necesita a Dios. Sí, entonces ese es obviamente algo que no está a favor de la palabra de Dios. Sí, los agnósticos, los ateos, por lo regular tienden a ser humanistas, ¿no? A prescindir de Dios, a despejar a Dios de la ecuación, ¿no? O sea, lo moral. Correcto. In English, we have an expression for humanism which goes like this. En inglés hay una expresión para humanismo que dice así: Man, human beings, are the measure of all things. que el hombre o los seres humanos son la medida de todas las cosas. So, we determine as human beings right and wrong, good or bad, truth, O sea, false. que el ser humano es el que determina el bien y el mal, verdadero, falso, bueno o malo, todas estas cosas. And so, in a system of humanism, there's a complete rejection of God. Entonces, en un sistema de humanismo hay un rechazo completo a Dios. So that's what we're talking about, is a world system which rejects God as the creator and the authority over all things. Entonces a eso nos referimos, a un sistema humano que rechaza a Dios, a Él como el creador y todas las cosas. Sí. O sea, todo lo que tiene que ver con Dios es rechazado, en otras palabras. Sí, porque la medida no es el ser humano, no es la medida de todas las cosas, la medida de todas las cosas es la palabra de Dios, pues, es el patrón. Dice las cosas. La conducta, la moral, pues, está hablando de esas cosas. Bien. Siguiente, el 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro 1:22. La parábola del buen samaritano en Lucas 10:30 al 37 deja claro que no podemos elegir a quién amar. Do I read it all? The parable? Oh, no. Let's just describe the parable, I think. You want to describe it? En la parábola del buen samaritano, ustedes recuerdan cómo estaba una persona ahí herida en el camino y pasaron varias personas, un levita, un sacerdote, y el Señor Jesucristo está narrando esta parábola para enseñar una lección. Yeah. Remember, the background is the question, who is my neighbor? Y está contestando la pregunta de alguien que le hizo, ¿y quién es mi prójimo? Y para contestar esa pregunta, él narra la parábola del buen samaritano. Y al final, ustedes saben lo que pasa: el buen samaritano toma al herido, lo lleva a un lugar donde lo cuidan, le ponen vino, aceite en sus heridas, le dan sus primeros auxilios, y el buen samaritano dice: voy a salir, pero si sale más alta la cuenta, cuando yo regrese te pago lo que... O sea, es bastante generoso el buen samaritano. Entonces, y lo interesante del caso es que los judíos odiaban a los samaritanos, y el Señor escogió un samaritano y hace un lado el levita, el sacerdote. En esa historia, imagínense la reacción de la gente que está escuchando. Y al fin el Señor dice: ok, entonces, ¿qué debo hacer yo? Y el Señor dice: bueno, ya sabes quién es tu prójimo, ve y haz lo mismo. Ve, ama. Y ese es en resumen la parábola del buen samaritano.
Bien, seguimos el siguiente párrafo. Le dice, cuando se nos dice que no amemos al mundo, la Biblia se refiere al sistema corrupto de valores del mundo. Satanás es el Dios de este mundo y tiene su propio sistema de valores contrario al de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Primera de Juan 2:16 detalla exactamente lo que promueve el sistema de Satanás: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo jactancioso de la vida. Cada pecado imaginable se puede resumir en esos tres males. Esto está bien interesante porque es muy cierto. Los deseos de los ojos, el orgullo jactancioso de la vida, los deseos de la carne, todos se pueden meter en esos tres, ¿no? Clasificar en esos tres males. Y bueno, aquí el autor de este pequeño tema aclara qué es lo que debemos de amar. No el mundo, sus sistemas, sino a las personas. Como Dios ama a las personas, también nosotros debemos de amar a las personas. Y una manifestación del amor es darles el Evangelio, darles a conocer a Cristo. Por eso es que es tan importante compartir el Evangelio. Compartir para las necesidades de las personas, etcétera, ¿no? Mostrar amor, que es el fruto del Espíritu. Did you describe Por favor. Did you describe the meaning of the lust of the flesh, lust of the eyes, and lust of the eye? Okay. All right. First of all, 2 Corinthians 4:4 tells us that Satan is the god of this world and that he blinds the eyes of people so they cannot believe or understand the gospel. Sí, 2 Corintios 4:4 dice que Satanás es el Dios de este mundo, de este siglo, y él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca del evangelio de la gloria de Cristo. This is, I think, similar to Jesus' parable of the soil and the sowers. When he casts the seed onto the hard ground, it does not produce a plant of any kind. Creo que se parece bastante a la parábola del sembrador. Se parte de la semilla que cayó en suelo duro que no produce ningún tipo de fruto. And so therefore the birds come and eat the seeds that fell on the hard ground. And Jesus interprets this to mean this is Satan causing the unbeliever to see the truth of the gospel. Entonces llegan las aves y como la semilla está ahí, entonces viene Jesús y viene las aves y se llevan las semillas. Jesús lo interpretó como que es el diablo, como que es Satanás el que está estorbando para que no llegue el evangelio. Sí, como estorbo, entonces ni siquiera penetra el evangelio en el corazón de la gente. And I would describe this kind of person as someone who on their own under their own will or volition they have closed their minds to the gospel. Yo describiría a este individuo como alguien que por voluntad propia ha cerrado su mente al evangelio. And the influence of Satan to the person with a closed mind helps to create additional confusion and to obscure the gospel from them. Y eso luego se combina con la influencia de Satanás que ayuda a oscurecer más el corazón y el entendimiento de la persona que de por sí ya tiene cerrado al evangelio. This does not mean that Satan controls whether people believe or not. That's not what he's saying. Pero esto no quiere decir que Satanás es el que controla quién cree y quién no cree en Cristo. But it does mean that if you close your mind to the gospel, Satan and his world will be there to congratulate you for your unwillingness to hear the truth of the gospel. Lo que sí dice es que si usted se cierra su mente, su corazón al evangelio, Satanás está ahí como para felicitarlo por haberle facilitado el trabajo a él, de haber cerrado su corazón al evangelio. Now the other part of this is the world system is described in three ways. And
you can understand the sinfulness of the world very simply in these three ways. First of all, he describes... Sorry. Anytime, sorry. Sure. Entonces, lo otro es que se describe como el sistema con tres componentes que vamos a detallar a continuación. First one is lust of the flesh. El primero es lujuria. Los deseos de la A ver, los deseos de la carne, correcto. This could be understood as simply the sinful nature desires fleshly pleasures. Digámosle deseos carnales, deseos pecaminosos carnales, así podemos resumirlo, Why is there so much immorality in the world? que involucra el por qué hay tanta inmoralidad en este mundo. Clearly, lust of the flesh is behind all of this. Claramente los deseos de la carne del ser humano están detrás de eso. The other thing he mentions is the lust of the eyes. Lo otro es los deseos de los ojos, These are the ungodly desires that people have. que son las cosas contrarias a Dios que la gente desea. So, you might say the flesh is the things that you feel in your body or the pursuits of the flesh of the body. Entonces el deseo de la carne usted puede también verlo como que lo que su carnalidad procura. Lust of the eyes would be the desire from the visual, is the idea of eyes. Deseos de los ojos es lo que usted ve y anhela. Wanting and desiring things which are not according to God's purpose or plan. Que una variedad de cosas que son cosas que Dios no desea, que no son buenas para uno, pero uno desea tenerlas. And then, of course, we get to the boastful pride of De life. forma generalizada se habla, claro. Y lo tercero es la vanagloria de la vida. Sí, la vanagloria de la vida. The ultimate, you might say, in the world system is, I don't need God, I'm on my own, I am sufficient. Que ya por último lo que te dice el sistema es como quien dice, yo no necesito a ningún Dios, conmigo así como estoy bien, yo soy lo que cuenta. Just as an observation, you might ask, why are there so few godly people who are wealthy and powerful? Como una observación usted puede preguntarse, ¿por qué será que hoy en el mundo hay la gente más rica y poderosa en este mundo son ateos, gente que no quiere saber nada de Dios, en su gran mayoría? I would say because of the money and the power that they have little need of God. Diría que por el dinero que tienen y por el poder que tienen, hace que ellos sientan que ellos no necesitan de ningún Dios. And so their lives are focused on lust of the flesh, Entonces su vida se enfoca en deseos de la carne, lust of the eyes, en deseos de los ojos and the boastful pride of life. y la vanagloria de la vida. Ahí está. Yeah, any questions about that? Sí, ¿alguna pregunta, duda, comentario al respecto de lo dicho hasta ahorita? Una vez yo escuché un sermón, me pareció apropiado, el pastor estaba hablando, o el predicador estaba hablando de estas tres áreas, y hizo la comparación de la tentación de Adán y Eva, y cómo esas tres áreas encajaban en cómo fueron tentados ellos. Y es en la tentación de Jesucristo, las mismas tres áreas encajaban ahí en su tentación. Recuerden, Satanás hizo las dos, y Satanás usó las tres, esos tres elementos para apelar, para hacer caer. Obviamente uno cayó y otro no. Gracias a Dios. Muchos interpretan el amar y servir, ¿no? Que vienen siendo uno el producto del otro, o paralelos. El amar y servir como conocer a Dios, dice acá en 1 Juan.
y unos dicen, bueno, no serví, no amar, pecas o desobedecer, entonces no conocer a Dios, y lo interpretan como no ser cristianos o perder la salvación, ¿verdad? Y el otro es igual, Isaías 55:7. Muchos evangelistas han citado este verso. Dice que venir a Dios implica abandonar nuestros pecados, caminos y pensamientos, venir a Dios. Si bien es cierto, pues ciertas personas han tenido que dejar muchas cosas para venir a Jesús y poner su fe en Él. Sabemos que lo que nos salva es eso, poner la fe en Jesús. Es Jesús, de hecho. Ni la fe nos salva, es el mismo. No es dejar el Sí, pecado. entonces quizás se pueden dar su contexto, ¿verdad? Para que no vayan a malinterpretar la gente, ¿no? Porque estamos citando estos versos. ¿Sí se entiende? No, yo te entiendo, y es muy común encontrar gente que, bueno, como el hermano Julio me estaba platicando hoy, que una persona dijo, yo soy salvo por mi fe y por mis obras. Y es muy común confundir el abandonar el pecado con la salvación. O sea, no somos salvos por obras, somos salvos, como dice Freddy, por el Señor Jesucristo, por establecer nuestra fe en Él. Si nuestra salvación fuera por obras, sería imposible, yo creo que tenerla, porque ninguno de nosotros puede llegar a obtener lo que Jesucristo obtuvo, la justicia, la rectitud de Dios a nuestra cuenta, la justificación. Entonces, sí, pero teológicamente hay mucha confusión con esto en muchas iglesias, la principal siendo la Iglesia Católica, que es realmente la doctrina grande que nos separa de ellos, es la justificación. Ellos piensan que la justificación se obtiene por dentro, que tú la debes de adquirir, no que te viene de arriba, y la Biblia enseña que viene de arriba, que Dios es el que justifica al impío, no al santo, al impío, lo declara justo por la obra de Cristo. Entonces sí es cierto, Freddy, debemos hablar más de esto. It's mentioning that people get this confused by, like living sin, quitting sin, or promising that that you're not going to sin again. That's very, very common to find people who say, because I left sin, I'm saved. Yeah, it's a confusion about the truth of the gospel. Sí, es una confusión respecto a la veracidad del Evangelio, claramente. In the scripture it says to believe in Christ for salvation or eternal Sí, la life. Biblia dice que para tener vida eterna o ser salvo hay que creer en Cristo. But any message directed to a person which is not believe in Christ for salvation inevitably falls into the issues of sanctification. Entonces, cualquier mensaje que diga que, o sea, inevitablemente cualquier mensaje que no baste con que para ser salvo hay que creer en Cristo, solamente entonces ya entra en el campo de la santificación, o sea, el hacer. We've got a verse coming up. I don't want to mention it now because we will come to it. Sí, aquí, But I have seen confusion on this verse. sí, aquí está un versículo, no se lo cito porque ya viene a continuación, pero sí hemos visto bastante confusión al respecto. And the confusion comes in when someone says, oh, this is what it means to be saved, as opposed to this is what it means to be a disciple. Entonces, donde está, digamos, la confusión o el enredo cuando una gente dice, esto significa ser salvo, pero lo describen como esto significa ser discípulo, que son dos cosas distintas. Okay. Yeah. Creo que vivimos en un mundo donde los gobiernos se rigen por un grupo de ideas que creemos que están correctas o incorrectas, ¿verdad? Dependiendo del punto de vista y el contexto donde vivimos, el país donde vivimos, ¿verdad? Quizás algo que en un país parece correcto, en otro país lo miran con unos ojos
como incorrecto. Por ejemplo, alguien dice en China It's like governments rule o en la India, por ejemplo, matar una vaca se ve list of ideas in como incorrecto, ¿verdad? various Entonces, countries. Something is fine and somewhere else is las illegal. ideas muchas veces trascienden el plano de solo ser una idea de un grupo de personas, ¿verdad? Ese grupo de ideas muchas veces se logran a convertir en leyes, se logran convertir en la mente de las personas como lo correcto, como el status quo, ¿verdad? De cómo debe actuar o cómo debe ser una persona, ¿verdad? Así se rige el mundo, ¿verdad? Pero muy difícilmente vamos a ver que el mundo diga, vamos a hacer una ley que diga amarás a tu prójimo. Muy difícilmente, esa idea no cabe en el mundo, ¿verdad? En el mundo en que vivió Jesús, en el gobierno que vivió Jesús, haciendo un lado el gobierno romano, ¿no? Hablemos del gobierno religioso. El gobierno religioso, que normalmente se manejaba por las ideas de los fariseos y de los escribas, ¿verdad? Ellos decían, ok, vamos a agregar esto como algo que debe ser como una regla. Y dicen los escribas, para antes de comer te vas a lavar las manos de una manera, como una ceremonia, ¿verdad? Y eso trasciende de una simple idea a casi, mejor dicho, como una regla, ¿verdad? De ideas humanas que trascienden a una simple idea a casi hacerlas una norma, Sí, una norma. una doctrina, ¿verdad? Y eso ya es como meter nuestras ideas en el mundo de Dios, ¿verdad? Sí, En lo que está en la Escritura, de cómo debemos nosotros como cristianos ser, ¿verdad? That's what we call legalism. ¿Verdad? Y se vuelven tradiciones. Mucha gente aquí va el 1 de enero, la primera semana de enero, vienen ellos y sale un montón de gente católica, unos salen arrodillados, otros salen descalzos y se van caminando hasta allá, hasta ¿cómo se llama? El sauce, ¿verdad? Y muchas veces dice la gente, ¿será eso correcto, hombre? Yo tengo esta necesidad, voy a probar, ¿verdad? Entonces, convertimos una idea a algo que es correcto, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y pasa mucho también en la iglesia cristiana, Henry. A veces pasa eso, a veces el pastor tiene una idea y en vez de guardársela, la quiere imponer. Eso nosotros lo clasificamos como legalismo. O religiosidad también, puedes llamarlo. Sí, es cierto. Sí. If I could give you my shortened version of a definition for legalism, Sí, les puedo dar mi versión corta de definición, una versión corta de legalismo sería: one way of looking at it is to say, it is legalism to demand that I do something that the Bible does not command me to do. legalismo es exigir que uno haga algo que la Biblia no te pide que hagas. Okay? Another example is telling me that something is prohibited or wrong when the Bible doesn't say that it's prohibited or wrong. Y el otro lado del legalismo es prohibirle a alguien que haga algo que la Biblia no te prohíbe que lo hagas. So another way of saying it is giving responsibilities for people to do certain things that are not biblical would be legalism. En otras palabras, imponerle responsabilidades a la gente que no son bíblicas es legalismo. Or restricting a believer's freedom against doing some things which the Bible permits. O restringirles a la libertad de la gente sobre cosas que la Biblia no prohíbe que las haga. Las dos son legales. Now, as I would see it, we have legalisms because people are not really aware of what the Bible actually teaches. Yo creo entonces que el legalismo hoy está presente porque la Biblia no está al tanto de qué es lo que enseña la Biblia. La gente no está al tanto sobre qué es lo que enseña la Biblia realmente. They may and usually are very familiar with the culture in which they live. Entonces, la gente está muy familiarizada con la cultura en la que vive.
So these are things which one needs to reason through with the scripture to find out if it's truly something I am obligated to do, Entonces son cosas con las que la gente tiene que razonar, examinar en la Biblia y ver si realmente me están mandando a hacer cosas que estoy obligado a hacer, or is it something I am limited or prohibited from doing because of scripture. o si me prohíbe la Biblia esto que me están diciendo que no haga. Now, you can make the mistake of thinking that prohibitions are all legalism, but that's not true, not at all. Uno puede cometer el error de decir que toda prohibición es legalismo. No, no es cierto. You know, Henry, you're a married man, you don't get to have a girlfriend. Henry es un caballero casado, no puede tener una novia. I'm not a legalist to tell you that. No tengo que ser legalista para decirle eso. I'm giving you what the scripture teaches us about our duties to our wives. Sino que solo te estoy como recordando lo que la Biblia te dice que es un deber para con tu esposa. Eso es todo. But again, people need to be taught to learn how to think and to act biblically. Entonces a la gente hay que ayudarles a enseñarles y ayudarles a que piensen y actúen bíblicamente. And part of the problem with that is it's very hard work, and a lot of pastors don't want to do the work. Ya lo hemos visto, ¿cuál es parte del problema? Que ese es un trabajo duro y muchos pastores no quieren hacer ese trabajo con la congregación. And a lot of believers don't want to think and act biblically, they want to do what pleases them. Y por otro lado, muchos creyentes no quieren actuar y pensar bíblicamente porque quieren hacer lo que les da la gana. Lust of the flesh, lust of the eyes, boastful pride of life, sign me up, that sounds good, I get what I want. Porque ¿cómo es? Deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Hay gente que es como quien dice, a ver, ¿a dónde firmo? Porque eso me suena bien. Quiero hacer el comentario de que muchas veces lo que quería decir con el comentario anterior es lo siguiente: tratamos de traer ese sistema del mundo a la iglesia, ¿verdad? Y ese conjunto de ideas del mundo la traemos a la iglesia y queremos imponerlas como la manera de administrar la iglesia. Por ejemplo, la Biblia nos enseña a no buscar riqueza, a buscar el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y hoy en día vemos a la iglesia predicando a la gente buscar la riqueza. People do the opposite today. Right. They're looking for wealth all the time. Right. That's absolutely right. That's a good example of it. Muy buen ejemplo, Henry. In more liberal churches, you have pastors that are doing marriages between two men or two women. Y en iglesias más liberales, quizá en otros países, ¿verdad? Hay pastores que están casando a gente del mismo sexo. So you've got churches that are abandoning the biblical teaching on marriage. And as you mentioned, you've got other churches, maybe not what you'd think of as a liberal church, but they're telling everyone, you need more money. Entonces se están abandonando, ¿verdad?, los principios bíblicos y se está yendo por ese lado. Por otro lado, hay otras iglesias que también, digamos, you said very liberal too, Yeah. son liberales. ¿Qué es lo que dicen? But About the money. about evangelical churches, mostly Pentecostal churches, the message is, you should have more money. You should never be sick. Muchas iglesias evangélicas con la particularidad de que parecen ser la mayoría pentecostales. El mensaje que se da es, hay que procurar los reales, el que está enfermo no está bien con Dios, cosas así. And listen carefully to what I say here, because this is important. If you give money to my ministry, God is then obligated to give you the money you seek and the health you want. Y mire con atención, porque este es un punto importante. También en la misma enseñanza se le dice, y si ustedes dan a mi ministerio, Dios te va a prosperar y vas a vivir de una manera sana.
The key word is obligation. Pero la palabra clave es obligación, o sea, se le da como que si usted hace esto, si usted da mi ministerio, Dios está obligado a abrir las ventanas de los cielos y bendecirte, darte salud, darte prosperidad. Make a covenant with God. Los hacen mediante lo que llaman un pacto con Dios. Ven a pactar con Dios. And just wait for the money to come to you. Y después espere y el dinero le va a llegar. Yeah. Well, it's a promise of prosperity for Sí, giving. ellos lo predican como una promesa de que Dios, y citan al Antiguo Testamento, pero en esencia están maquillando la palabra obligar. Es como le dan ese sentido a la gente, como que Dios está obligado ahora a responderme después de que yo hice lo mío. Ya ellos. So unfortunately, what Henry is saying is true. Churches can be very worldly in the way they, Entonces, the messages they give to people. como dice el hermano Henry, las iglesias pueden ser muy mundanas, digámosle así, con algunos tipos de mensajes que se le dan a los miembros. Cuando yo oigo un mensaje de Mark, y lo hemos hablado muchas veces, pareciera que estamos odiando a nuestros hermanos pentecostales, pero no es así. Es simplemente estamos invitándoles a que examinen en las escrituras las enseñanzas que están recibiendo, porque sí están recibiendo enseñanzas antibíblicas. Cuando el Señor dice que no tuvo ni un lugar donde recostar su cien, y el evangelista tiene jets y tiene casas, y predica y parece que le va muy bien. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues pareciera que el inicuo está prosperando y el bueno no tiene dinero. Sí, y así te hacen sentir muchas veces. Voy a hacer referencia a algo que le pasó a Jesús, de hecho. Venían ellos del mercado con Jesús, ¿verdad? Y los discípulos estaban comiendo con la mano sucia. Y los fariseos se acercaron y dijeron, en su tradición, ellos venían y decían que tenían que hacer una ceremonia de lavarse las manos. Y entonces agarraron alguna idea de una ceremonia, una tradición, y la pusieron como regla. Claro. Sistematizaron la iglesia o crearon una idea religiosa de una idea del mundo, ¿verdad? Y vino Jesús y les dijo, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale. No es lo que sale de una persona lo que contamina a la persona. Lo que entra. Lo que entra, sino los pensamientos del corazón, dice. Los malos pensamientos, dice, como la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la malicia, el engaño, el orgullo, la envidia, la arrogancia y no sé cómo ¿verdad? Pero bueno, no es lo que entra al hombre lo que nos contamina, lo que sale del hombre, las ideas, eso es lo que nos contamina. Básicamente estos escribas se habían sacado una idea y la habían hecho regla, habían sistematizado, ¿verdad? Igual que el mundo, la doctrina, ¿no? Sí. Sí, el Señor usó este simple principio de lavarse las manos, lo usó para enseñarles a ellos una lección, y a sus apóstoles también. We need to move on. We're off topic. Yeah. That's good. I mean, what you said is right, but we need to Muy stay bien, on the topic. muy bien. Continuamos entonces donde dice el mundo. El mundo es lo que dejamos cuando venimos a Cristo. Isaías 55:7 dice que venir a Dios implica abandonar nuestros propios caminos y pensamientos.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ok, perdón, este es el versículo que decía Freddy, que se confunde mucho, y sí, yo entiendo por qué se confunde, porque aquí dice, venir a Dios implica abandonar nuestros propios caminos. Esto es, obviamente, para santificación, para ser un buen discípulo, para crecer. No estamos hablando de salvación, porque la salvación nunca ha sido por obras, ni en el Antiguo Testamento. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por eso es que Abraham se le llama el padre de la fe, porque tuvo que tener la fe en el Mesías que iba a venir, igual que nosotros. Entonces sí, entiendo. Y esta idea de la participación humana en la justificación es muy común con los testigos de Jehová, con los católicos, y yo creo que hay muchas religiones que obviamente toman esto en cuenta, ¿no? Y en cambio Dios te dice, ¿no?, que tus mejores justicias son como trapos sucios de inmundicia. Y Dios le gusta el trabajo de su hijo, simple y sencillamente. Sí, gracias por aclarar. Ahora sí, Héctor, disculpa. John Bunyan, en su libro El progreso del peregrino, describe la posición del creyente como si tuviera sus ojos levantados al cielo, sosteniendo el mejor de los libros en su mano y de pie con el mundo detrás de él. El mundo a menudo aplaude el pecado. Hollywood nos anima a envidiar a los pecadores y a compararnos tontamente con la gente hermosa. Entre comillas. La televisión, toda. Ah, sí, qué barbaridad. Ver Proverbios 23:17. A menudo, la popularidad de las estrellas se debe a su capacidad de provocar en nosotros insatisfacción con nuestra propia vida. Los comerciales se aprovechan de nuestra tendencia natural de amar a este mundo, y la mayoría de las campañas de marketing apelan de alguna manera a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria o el orgullo de la vida. This is obviously a very serious topic Este es un tema muy serio, obviamente, because what the author is saying is true. porque todo lo que dice aquí el autor es cierto, The stories y lo sabemos. The stories we see in movies and TV are not stories that lead us to a knowledge of God. Las historias que vemos en las novelas, en las películas, en las series, en todo lo que nos rodea hoy, no son historias que nos guían a Dios. Lots of smiles here because todo el mundo ríe, ¿verdad? I think it's obvious that immoral, ungodly culture coming into our living rooms through the television has had a very bad effect on people. Entonces yo creo que es innegable e indudable de que la cultura inmoral, what else? Ungodly. Inmoral, contraria a Dios o anti Dios, digamos, todo eso se ha filtrado a nuestros hogares a través de una pantalla. One of the things I've observed is that if you consume a lot of, let's just call it media, which involves, no concern for God at all. Si usted consume, digamos, mucho programa, mucho streaming, digamos, ¿cómo diríamos? Medios. Sí, medios de... Contenido. Sí, es correcto. Mucho contenido escrito, películas, novelas, series, muñecos, Nintendo, todo, digamos, todo contenido. That's going to lead people away from God and the knowledge of Him. Eso va a hacer que la gente se aleje de Dios y del conocimiento de Él. And, I was kind of surprised
when I came to Nicaragua to see that everybody watched novellas. Me acuerdo mis primeros años viviendo aquí en este país que me acuerdo que todo el mundo miraba novelas. So they're consuming novellas and they're ignorant of the scripture, and we have a culture that is chaotic. En ese What a tiempo surprise. era lo que predominaba, películas, novelas, entonces se miraba mucho novelas y se ignoraba mucho la Biblia. Qué sorpresa. And it's no different here than it is in the States. It's the same. Y en los Estados era lo mismo. Yeah, now It's all media. over the world. Even Now worse it's media. when they allow their children to watch Oh, it. yeah. Y ahora las cosas, dice la hermana Laura, son peores, porque ahora está el contenido con más accesibilidad y la gente le da a los hijos, le da el teléfono, uno de esos aparatos y ¿Cómo ya. se llama? Screen time. Yeah. ¿Cuál era el nombre de una de las novelas en los estados? What's the name of soap opera in the Soap States? opera. No, the name of one, As the world turns, used to I'm be. just kidding, but Married with Children. Yeah, I never watched soap operas, but the funny thing is in the States, women watch soap operas. In Latin America, men watch soap operas. Sí, lo que le sorprendió a él, sí me acuerdo, es que usted, miren, en los estados, antes ahora hay Netflix, hay un poco de cosas, pero antes predominaba la novela, aquí, pero como que solo las mujeres miraban. Aquí miraban mujeres, miraban hombres y miraban los chavalos. En mi casa no faltaba y estábamos todos. Héctor, las muchachas que salen ahí están muy guapas. And we can also observe that the content of that is far more godless and immoral than it was 20, 30, 40, 50 years Y no solo eso, sino que con el tiempo, si ustedes se fijan, ahora se va convirtiendo en más, how do you say godless, man? Impío. Impío, más, Unrighteous. yo digo contrario a Dios, Impío. anti. Impío. Entonces, sí, el contenido se ha vuelto más impío. Antes, por lo menos se mencionaba, si Dios quiere, Dios te bendiga en las novelas. Ahora ya han eliminado esa palabra por completo y están más inmorales cada vez más. Está más sexualizado todo. Ajá. Sí, con doble sentido, entonces ahora está peor. Ahora ven la Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe, sí. Esa es la. Ok. Yeah, you're right. Bueno, amar al mundo significa estar dedicado a los tesoros, filosofías y prioridades del mundo. Dios le dice a sus hijos que establezcan sus prioridades de acuerdo con su sistema de valores eterno. Debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Y no podemos ser devotos de Dios y del mundo al mismo tiempo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esas son las dos citas mencionadas hoy. Continue. Yeah, let's continue. We don't have but 3 paragraphs left. 3 paragraphs. Bueno, cuando sí, es una lectura larga, solo se explican. Now, if you want to stop here, that's fine. I just thought we could get through it. But if you want to stop, that's perfectly fine. I mean, we could talk about all this for an hour very easily. We can probably amplify this a little bit. Yeah. So if you want to put this off, the final part, and go on to next week, perfectly Probably fine. better. Okay. So we don't feel like we rush. you will probably need to talk about Yeah. because the document talks about giving food worthy of repentance. Yes, many examples And will then come the out. tree of, Yeah. of Sure. bad foods. Right. If you're gonna go Yeah, shopping, Yeah. you want to explain that? Well, it'll also give Julio an opportunity to confess his sins before the next class too, so that would be Puede confesar, It's hermano that Julio. a lot of our audience is listening to. Sí, lo que estamos viendo es que si continuamos o no continuamos el estudio para los hermanos que nos están viendo,
continuar, vamos a dejarlo aquí. Well, as I said, it is a very important topic. It really is. Sí, es que es un tema muy importante y de aquí van a salir muchos ejemplos y se nos va a ir el tiempo. And every one of us struggle with this. Y es algo con lo que todo mundo, cada quien presente aquí, lucha de una manera o de otra. It's very easy to have your mind moved away from the things of God to the things of this world. It's something we all struggle Porque hoy with. en día es tan fácil dejarse llevar por las cosas del mundo y dejar a un lado las cosas de Dios o dedicarles una tontera de nuestro tiempo. Los deseos de la carne, Sí, los Ojos. deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. sí, absolutely. Okay. If someone will pray, we'll Bueno, stop. gracias. Stop in the video. Yeah, no, well, let's pray first. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por el estudio de hoy. Ayúdanos a poner nuestra mirada en Cristo y ayúdanos, llénanos con tu palabra, Señor, en nuestra mente, en nuestras vidas, Señor. Tu palabra fluya, Señor, y tu palabra nos guíe, porque queremos estar llenos de ti, Señor, no de tantas cosas malas que este sistema, que en últimas instancias está gobernado por Satanás, nos da para ir en contra de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, guárdanos de este sistema de cosas que nos apartan de ti, y guárdanos, como decimos a veces, de nosotros mismos. Ayúdanos, danos fuerzas para mantenernos fiel a usted. En el nombre de Jesús, amén. Amén.